Llegamos a la 12ª lección, la última historia del Antiguo Testamento. ¿Dijiste un buen número? Sí, otro buen número. 7 y 12 como en las 12 tribus de Israel. Oseas y Gomer. Una historia muy... no sé ni qué palabra utilizar por lo extravagante de la historia. ¿Cómo fue posible, según ustedes, que Dios haya elegido una ilustración tan exagerada por lo que estaba tratando de comunicar? ¿Qué estaba tratando de expresar? ¿Por qué tal extravagancia? Cuando hablamos de profecías, el profeta es quien proclama la palabra, pero a menudo los profetas también demostraron el mensaje. Por supuesto, la historia de Oseas y Gomer es un ejemplo sobresaliente de esto. Dios le pide al profeta que se case con una mujer ramera para ilustrar su amor por su pueblo Israel, quien se había prostituido por alianzas y se había ido tras dioses ajenos. Y como en un divorcio, como respuesta legítima del cónyuge perjudicado, se divorcia por dicha inmundicia sexual. Sin embargo, Dios, a través del profeta Oseas, ilustra su amor que desea la reconciliación a pesar del juicio que se avecina sobre Israel. Es otra historia con repercusiones a nivel nacional, pero es narrada como una historia muy personal. Incluso los nombres de los hijos de Oseas y Gomer reflejan el proceso por el cual el pueblo de Israel es rechazado y después restaurado. Eran el pueblo de Dios, dejaron de ser su pueblo, volvieron a ser su pueblo. Pablo cita las palabras de Oseas en Romanos 9, en el contexto del llamado de Dios a los gentiles, como también había llamado a los judíos. Así que es una hermosa historia de largo alcance, pero no es la primera vez que Dios le pide a un profeta hacer cosas extrañas. Isaías anduvo desnudo y descalzo por 3 años para ilustrar la futura humillación de 2 naciones. A Jeremías se le pidió que hiciera cosas raras, extrañas. Ezequiel tuvo que comer alimento cocinado sobre fuego encendido con excremento, mientras yacía en su costado izquierdo por 390 días y en el derecho por 40 días. Otra demostración de Ezequiel fue cuando salió de día con su equipaje como si fuera exiliado. Al oscurecer hizo un agujero en el muro y volvió a salir con su equipaje, pero con la cara tapada. Estaba ilustrando el próximo exilio de Israel. Así que la antigua frase, una imagen vale más que 1000 palabras, en el caso de los profetas, fue presentada en vivo y en directo. Y también hay una lección para nosotros. Los predicadores, los ministros, dependemos más de las palabras que de las acciones que podrían transmitir mejor la idea. Y lo digo como el editor del Abogado de la Biblia, me ganó la vida con el uso de las palabras. Pero las acciones pueden ser igual de poderosas. Yo veo en esta historia una fuerte correlación con la lección de la semana pasada, Isaías e Israel. El gran lamento de Dios por Israel en Isaías es exactamente el mismo lamento aquí, personificado en la relación de Oseas y Gomer. Dios mismo expresa el profundo dolor de amar a alguien que le es infiel. Sin embargo, vuelve a ella aun cuando es indigente y ya está perdida. La redime, paga el precio de su esclavitud y le dice: aún te amo, aunque no tengas nada que ofrecerme, aunque no has correspondido mi amor, aún te amo. Es algo tan poderoso que Dios le pida a Oseas que dramatice en su vida la demostración de ese amor de una manera tan radical. Hay situaciones que requieren algo radical. Esta fue una de ellas. Se me ocurre una ilustración. Cuando nos da un terrible dolor de muela, estamos convencidos de que es el peor dolor del mundo. Hasta que nos da un dolor horrible de oído, entonces decimos: no, este es el peor dolor del mundo. Cuando experimentemos algo así, en medio de esas experiencias dolorosas, pensemos en la intensidad del dolor.
Hagamos conciencia, relacionémoslo con Dios. Pensemos en que a veces solo un dolor de esa magnitud nos hace rendir la voluntad a Dios. Si no fuésemos tan voluntariosos en lo que hacemos, como cuando nos duele la pierna, pero seguimos corriendo, y hasta que el dolor se hace insoportable, allí sí nos detenemos. La intensidad del dolor está relacionada con lo voluntarioso que es el ser humano. A veces un dolor inmenso nos hace bien porque hasta puede ayudarnos a rendir la voluntad a Dios. Finalmente, rendir la voluntad debe nacernos y debe ser parte de nosotros. Un dolor muy agudo puede recordarnos lo voluntarioso del ser humano. Yo me acuerdo de eso cuando tengo dolor. Cuán testarudo soy y renuente a rendir mi voluntad a Dios versus cuán paciente es Dios conmigo. A veces Dios tiene que hacer algo más extravagante o mucho más doloroso para llamar nuestra atención. Así es, eso es lo que sucede en esta historia. Por el amor de Dios a Israel, está dispuesto a tomar ciertas medidas para decirles, deben volverse a mí, vean lo que soy, vean lo que son, vuélvanse a mí, los amo. La enseñanza en la historia de Israel, que repiten hasta la saciedad los profetas, es la tendencia de la humanidad a desobedecer, incluso en el pueblo de Israel, el pueblo mismo de Dios. Y en realidad se convierten en un microcosmos de la condición de todo el mundo. Lo vimos cuando Cristo vino, vio a Jerusalén, lloró por Jerusalén, estaba listo a entregarse a sí mismo en la cruz por Jerusalén. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Lo hemos visto desde el tiempo de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, hasta el mismo Señor Jesús. Esa tendencia a endurecer el corazón aparece constantemente y es increíble ver el amor de Dios que no se da por vencido. ¿Por qué no mejor olvidarse del ser humano? No, Él sigue regresando a rescatarnos. Es tan importante que nos aferremos a esa verdad. Cristo es Salvador, Dios es Salvador. Dios es implacable en su deseo de rescatarnos y restaurarnos. Tenemos todas las posibilidades del mundo. Al llegar al término de este segundo trimestre con la lección sobre María y José la semana entrante, completaremos esta experiencia culminante de rescate y restauración. ¿Quién fue el rescatado en esta historia? Oseas y Gomer a un nivel humano y personal, e Israel a un nivel general. Y a gran escala vemos el rescate del deterioro, el divorcio y todo lo demás que ha destrozado las relaciones personales. Somos rescatados de tal desastre y somos reconciliados porque Dios restaura nuestras relaciones. Debemos ser una iglesia que no solo consuela a las personas en su dolor, sino que también les demuestra o les muestra a un Dios que rescata y sana y que restaura la unidad que ha sido destrozada por nuestro pecado. Estupendo. Y con eso pasamos a la última lección.